por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Un año más, un programa más en Por Escrito. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Muchas felicidades. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Qué gusto saludarles. Muy feliz año. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, pero tenemos también el día de hoy un invitado por primera vez en este programa. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, feliz año. Soy Edgar Rodríguez, estudiante de Maestría en Literatura en la UAM. Y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto que sí, como siempre los invitamos, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Nos puede escuchar en Spotify, en nuestros canales de YouTube y por supuesto la invitación amplia para que nos siga. Todos los miércoles salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. ¿Distrito Federal o Ciudad de México? Esa es la cuestión. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, Chilangolandia. Vamos a hablar, como rayos, no, de la capital de la República Mexicana, el gran pretexto literario. Independientemente de toda la grandeza de la ciudad tiene tantísimas oportunidades para hablar de ella por tantos años que tiene desde su fundación hasta hace 5 minutos. Todas las historias que podemos contar, todos los barrios, todas las transformaciones desde el propio nombre hasta todo lo que vamos a estar hablando. Hoy nuestro pretexto literario es la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. En este programa hemos hablado de países, de ciudades, de grandes capitales metropolitanas, cosmopolitas, ¿no?, del mundo. Y por supuesto, México, la Ciudad de México, antiguamente, como decía Juan Carlos, Distrito Federal, no puede faltar entre las grandes metrópolis del mundo. Tiene una riqueza histórica, cultural, económica, los mercados, los comercios, todo lo que podemos encontrar, la literatura, por supuesto, que es nuestro tema favorito aquí. Es una evolución, sí, y lo vamos a abordar, ¿no?, seguramente, pero si hablamos desde los mexicas, esta evolución, cuando llegan los españoles, otra transformación de la Ciudad de México y cómo a partir de los años, sobre todo en pleno siglo XX, si uno ve las fotografías de los inicios de la época porfiriana, cómo a mitad del siglo cambió completamente la Ciudad de México y vemos las fotografías de hoy en día, es otra cosa, ¿no? Es una urbe increíble, es una jungla de asfalto, yo diría, pero también con muchísimas cosas extraordinarias, riquezas, culturas, lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, qué gusto que vamos a hablar de nuestra querida Ciudad de México. Y por eso traemos a Edgar como invitado, porque él pues ya tiene, digamos, una especialidad o al menos una idea sobre Ciudad de México y literatura un poquito más avesada. Así es, Juan Carlos, me he dedicado a estudiar la literatura policial en México, pero especialmente la literatura policial que se hace, no tanto escrita por nacidos en la Ciudad de México, sino sobre la Ciudad de México, donde la Ciudad de México no solo es escenario, sino también es protagonista, y yo postulo que incluso es el enemigo del detective, porque la Ciudad de México, con todo lo maravilloso que tiene, es también una ciudad monstruo. Es una ciudad que se desborda, es una ciudad que es un laberinto, es una ciudad que tiene de todo, ¿no? Como decía Raúl, y creo que ese tener de todo tiene que ver también con la constante migración de tanta gente que llega de provincia, y es algo que es bien interesante, la gente que llega de fuera cuando llega a la ciudad, el choque cultural que recibe, y muchos de los autores, lo veremos más adelante, que han escrito sobre la Ciudad de México, son precisamente autores de provincia, que al llegar a la Ciudad de México, ese impacto los desborda, y que es un impacto que tal vez los que nacimos aquí, que yo soy de aquí, soy chilango orgullosamente, pero a veces no tenemos no sopesamos tanto ese cambio, ¿no?, de pasar de provincia a la ciudad. Entonces es interesante para mí, siempre ha sido la visión de los que vienen de afuera, también de los escritores extranjeros que han estado en la Ciudad de México,
y lo que han escrito sobre ella, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho escuchar y leer lo que dicen los que están afuera sobre la ciudad, nos redimensiona, ¿no? Entonces, pues hablaremos un poco de eso más adelante en el programa. Es bien interesante porque los que nacimos en la Ciudad de México, después de unos años, por aceleración social, queremos salir de la ciudad, y en cambio la gente de provincia, que se aburre mucho en algunas provincias, no en todas, quiere llegar a la Ciudad de México porque es el lugar del bullicio, es un verdadero sistema complejo de todo, transporte público, rascacielos, hay muy diversas colonias, muy diversas ciudades y muchas historias. Yo creo que no hay un solo rincón de la ciudad que no tenga que contar una historia. ¿O no es así, mi querida Ceci? Sin duda, mi querido Juan, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Edgar sobre este impacto que es este monstruo de ciudad que tiene 1000 caras, unas caras bellísimas que nos pueden hechizar y otras cosas que nos pueden embrujar y que nos pueden meter a los círculos infernales, porque esta ciudad es así de dicotómica, es así de multifacética. Y yo recuerdo, y a ustedes que les gusta tanto el cine, hubo una película de Héctor Suárez que tenía un tema que creo que era de Chava Flores, que decía, ya no vengan para acá, quédense mejor allá, el Distrito Federal no es lugar para habitar. Y decía uno, ay, santo cielo, esto está como muy fuerte, pero es que sí, el impacto y la aceleración que tú dices, el andar corriendo por todos lados, verdaderamente hace que en la Ciudad de México cualquiera diría, hay 2 horas para llegar a tu lugar de trabajo. Una persona que está en alguna ciudad que fuera de la Ciudad de México diría, hay 2 horas, no exageres, esto es como ir de Querétaro a Celaya, en fin, ¿no? Y en México es como ir de una colonia a la otra, ¿no? Te puedes tardar 2 horas tranquilamente y para llegar a una cita. Es que hay que entender que además de la Ciudad de México, en realidad hay que comprender la zona metropolitana de la Ciudad de México, porque somos todos los que estamos en esta afluencia constante de la ciudad. Yo, por ejemplo, vivo en el Estado de México, pero pues todos los días laboralmente y en épocas no pandémicas, me traslado a la Ciudad de México, incluso a la zona sur de la Ciudad de México. Cruzo prácticamente todo, ¿no? Entonces, todo lo que están diciendo ahorita es sumamente interesante de nuestra ciudad. Y lo que comentabas de Héctor Bonilla, ya no vengan, ¿no? Pero pues la realidad es que esto sigue creciendo, es una diversidad extraordinaria. Tenemos identidad propia, pero además influencia europea, estadounidense, la gente que va llegando de todos lados, ¿no? Vaya, también, y nosotros somos influencia para otras capitales, ¿no? También tanto de América Latina como aquí en México, pues Guadalajara, Monterrey, que son las 3 grandes ciudades de México. La influencia principal surge de aquí, de la ciudad. Entonces, vaya, tenemos mucho tema para hablar, nos queda poco tiempo, pero es gigantesca la temática que podemos abordar de la Ciudad de México. ¿Algún apunte final, mi querido Edgar, antes de cambiar de Yo creo sección? que así como decían ahorita, se desborda la ciudad geográficamente y en cantidad de personas, igual los temas para hablar sobre la ciudad se desbordan. Los autores también, lo comparo a veces con un monstruo hablaremos al rato a lo mejor de la Hidra, una novela de Carlos Fuentes, La cabeza de la Hidra, que es en la Ciudad de México, y le cortas una cabeza y vuelve a salir, y sigue creciendo. Entonces, así es la Ciudad de México, y hablar sobre la Ciudad de México es interminable. Podremos hacer miles y miles de programas, porque se desbordan las ideas, se desbordan los temas, los autores, y lo que decía, ¿no? De que no solo es la ciudad, sino es lo que está alrededor de la ciudad, sigue creciendo, ya se juntó con el Estado de México, al rato se va a juntar con Querétaro y Toluca, y bueno, no tiene fin esto. Es que aquí lo que no saben ustedes es que Cecilia está en San Miguel de Allende porque huye de la ciudad. Siempre he dicho que Raúl vive en Ciudad Esmeralda, allá donde el Mago de Oz. Yo sí me aguanto aquí en la Ciudad de México, que no se desborda, se hunde, porque a los españoles se les ocurrió construir esta capital en un lago. Pero bueno, ahorita vamos a nuestra próxima sección. Autor desconocido.
En esta sección de lo desconocido, el día de hoy quisiera platicar de lo que pasó en nuestras calles de la capital de la República. ¿Qué fue lo que ha sucedido en las calles de la Ciudad de México? Y es que la Ciudad de México ha sido testiga de la vida y obra de artistas e intelectuales de muy diversas épocas, desde las tertulias intelectuales, los innumerables paseos que cimentaron el quehacer cultural en esta gran capital. En sus casonas han habitado escritores de la talla de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez, de Salvador Novo, de Carlos Monsiváis, de Elena Garro, de Elena Poniatowska, de Guadalupe Nettel, ¿verdad? También de extranjeros como Burroughs, como Graham Greene, en fin, ¿no? Y es que recorrer las calles, es conocer los lugares donde todas estas personalidades vivieron, donde trabajaron, también donde se divirtieron, todos estos personajes icónicos de las letras. Y miren, pensemos, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México se encuentra el Museo del Estanquillo. Y para los que son los fanáticos de los textos de Carlos Monsiváis, este lugar va a ser una verdadera delicia. El museo está ubicado en la calle de Isabel la Católica y justo en este lugar se alberga todo el acervo que Carlos Monsiváis tiene una colección interesantísima que está integrada, fíjense, por 20,000 piezas que incluyen sus documentos, sus pinturas, su acervo fotográfico, sus grabados, sus maquetas, en fin. Del centro podríamos brincar, ahí muy cerquita, podríamos seguir a la calle de Justo Sierra, que es en donde está el Colegio de San Ildefonso. Este hermoso edificio del siglo XVI, que está localizado, como ya les decía, en la calle de Justo Sierra, en donde estuvo también la Preparatoria Nacional y en donde estudiaron grandísimos magnates de las letras, por decirles de alguna manera. Antonio Caso estudió ahí, en fin, y todo lo que rodea alrededor de este hermosísimo edificio. Enfrente tenemos digamos, la parte de atrás de la catedral. En fin, es un lugar muy bonito, muy interesante. Les decía, estudiaron ahí también Octavio Paz, Antonio Caso, José Vasconcelos, en fin. Y luego, si nos regresamos por la calle de Isabel la Católica, podemos encontrar el convento de San Jerónimo, en donde se encuentra actualmente la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ahí están los restos de Sor Juana, y además de haber sido el lugar donde habitó la 10ª musa, también ahí se escribió el famoso Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Vayamos entonces ahora al barrio de Coyoacán. El barrio de Coyoacán, que es uno de los barrios más culturales de la capital de la República, que tiene un origen desde la época prehispánica, y en esta zona que tiene un ambiente muy extraño, preponderantemente colonial, que está rodeado de muchísimas plazas arboladas, de capillitas, en fin, ahí se ha reunido la intelectualidad más selecta de México. De hecho, aquí residieron personajes como José Juan Taboada, como Rubén M. Campos. Por supuesto, aquí está la casa de Salvador Novo, también el pintor José Chávez Morado, el Indio Fernández vivió ahí también, estuvo también la casa de Frida Kahlo, por supuesto, también ahí fue donde mataron a León Trotsky, en fin. También ahí hay una famosísima peña, el Hijo del Cuervo, que fue de Carlos Aura, un extraordinario autor mexicano. Y en este barrio cultural también se alberga la sede de esta revista Pretextos Literarios por Escrito. Y por último, el barrio de Mixcoac, en donde nació, creció y vivió la primera parte de su vida Octavio Paz. Ahí Octavio Paz vivió también mientras estuvo casado con Elena Garro, y aquí se aloja también la biblioteca, en donde el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, en donde es una casa majestuosa que tenía alberca, frontón, kiosco, teatro, ahí mismo. Era un convento de las hermanas dominicanas. Bueno,
pues actualmente ahí se tiene todo el acervo de los Paz, y esto es parte de lo que yo les quería ofrecer en la sección de lo desconocido de esta grandísima metrópoli que es la Ciudad de México. Conversaciones. Pues llegamos finalmente a nuestra sección de conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo iniciamos esta caótica conversación? Fíjate que creo que una manera de poder como darle un orden, podría ser por los barrios, y podríamos empezar por los barrios y los autores con sus barrios. Y a mí me gustaría empezar con Octavio Paz. Octavio Paz es del barrio de Mixcoac. De hecho, Irineo Paz, su abuelo, estaba, ahí vivía muy cerquita de donde estaba la ex hacienda de Mixcoac, por donde está la iglesia de la Virgen del Rayo, la placita de la Campana, en fin, todo este Mixcoac que parecía un pequeño pueblito, porque hay tantos pequeños pueblitos en la ciudad. Y bueno, de ahí fue de donde el Nobel de Literatura tomó muchísima de su inspiración para escribir, digo, tantísimos poemas, tantísimos ensayos, el monogramático, el laberinto de la soledad, etcétera. Creo que podríamos haber empezado por ahí. Y bueno, y finalmente Paz muere en el barrio de Coyoacán, del que también hablaremos más tarde, y tantos libros y tantas cosas que se han escrito a partir de autores chilangos que, como también decía Edgar hace ratito, bueno, no solamente los chilangos que escribimos de la Ciudad de México, sino también de los extranjeros que escriben, de la gente que no nació en la ciudad y que ha escrito sobre la ciudad. Sí, yo hace rato me quedé dentro de las múltiples cosas que podríamos hablar de la Ciudad de México, era sobre el entretenimiento. Y dentro del entretenimiento, una de las cosas que a mí más me gustan, sé que Juan Carlos también, es el deporte, ¿no? El deporte, por supuesto, que es fundamental dentro del entretenimiento. Y esto me lleva, obviamente, a un coloso como es el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, como se le conoce, ¿no? Que es la casa de varios equipos de la selección, de mucha historia a través de los mundiales, ¿no? Por supuesto, en el 70, en el 86, viendo a Pelé, viendo a Maradona. Pero vaya, solo hago este preámbulo porque justamente el deporte me lleva a nuestro siguiente autor. Me refiero a Juan Villoro. Juan Villoro es, yo creo que un autor multifacético, porque lo conocemos por ser periodista, desde luego. Lo hemos conocido por novelas, entre ellas El Testigo, una que me gusta mucho, la de Llamadas de Ámsterdam, ¿no? Que se localiza precisamente o se ubica no en Ámsterdam, la ciudad holandesa, sino Ámsterdam, la colonia dentro, en la colonia Roma, ¿no? La calle, si los que han ido, pues ven, se recordarán el parque gigantesco alrededor. Y la historia se centra, es una historia de amor centrada, de amor y desamor, diría, centrada precisamente en esta calle de Ámsterdam. Pero Juan Villoro, además, ha escrito muchísimo sobre el deporte, sobre el fútbol. Si no mal recuerdo, a lo mejor estoy inventando, pero por ahí, si no mal recuerdo, creo que hasta es necaxista. Es de los pocos necaxistas que existen, ¿no? Entonces, Juan Villoro es un tipo que sabe mucho del deporte, que ha hablado de la historia del deporte, de futbolistas en particular. Entonces, es un tipo multifacético que vive, respira la Ciudad de México y puede abordar distintos temas a partir de la literatura, ¿no? Entonces, por eso me gustaba empezar hablando con Juan Villoro. Edgar. Muy bien, yo quisiera comenzar presumiendo que soy vecino de Mixcoac, entonces vivo aquí muy cerca de donde tuvo su niñez Octavio Paz, y bueno, sí, creo que es un autor fundamental en la literatura mexicana, que sin embargo, aunque sí tiene por ahí algunos poemas escritos en los que menciona el barrio de Mixcoac, no trabajó o sea, no escribió demasiado sobre la ciudad como otros autores, como tal vez lo hizo Juan Villoro. Y yo particularmente, como les decía al inicio, me interesan mucho estos autores que vinieron de fuera y que sufrieron el impacto de la ciudad. Creo personalmente uno de los libros más interesantes sobre la Ciudad de México, yo me dedico más a leer novela, pero este es un libro de poesía, que es Los Hombres del Alba, de Efraín Huerta, ¿no? Efraín Huerta, que viene de Guanajuato, llega a la Ciudad de México, y en Los Hombres del Alba, bueno, nos habla sobre estos hombres que salen a caminar el anochecer, la vida bohemia en la ciudad en los años 40,
y nos describe en varios poemas dentro de este poemario declaración de odio, en el cual declara el odio a la ciudad, a sus avenidas, y después tiene declaración de amor. Tiene por ahí un poema que yo creo también abarca muy bien la ciudad, que es a una muchacha ebria, que le escribe un poema a una muchacha ebria que encuentra en la lagunilla, y termina diciendo que la Ciudad de México es eso, es como una muchacha ebria en la madrugada. Entonces, creo que los Hombres del Alba es un, aparte de escribir y de hacer metáforas muy interesantes sobre la ciudad, nos habla de la ciudad, un lugar donde hay flores que son pisoteadas, un lugar donde conviven el ejecutivo, el proxeneta, la prostituta, el alcohólico, el escritor que ronda por las calles. Entonces nos dibuja un panorama muy amplio de la ciudad, y aparte nos habla ya de esta dicotomía amor-odio, ¿no? Que creo que la mayoría de la gente llega a sentir, ¿no? La ciudad te apabulla porque es enorme, pero a la vez, por ejemplo, como dice Juan Carlos, yo también coincido, yo si voy a provincia está padre por un rato, pero después quiero regresar, ¿no? Y uno regresa y casi lo dicen en broma, ¿no? Te pones atrás de un camión para sentir que estás vivo otra vez en la Ciudad de México, porque la amas y la odias la Ciudad de México. Y creo que Los Hombres del Alba es uno de los libros que mejor refleja esa dicotomía que genera la Ciudad de México. Se dice que Ciudad de México es una ciudad de contrastes, y lo es en todos los sentidos, porque incluso el otrora Distrito Federal, en cada una de sus delegaciones, mientras más concentrados en el centro, está todo más aglomerado, y en efecto, cuando uno vaya, sobre todo hacia el sur, hacia la zona de Tlalpan, Xochimilco, también se va dejando de habitar. Yo no quiero hablar ahorita de un autor de literatura, aunque de alguna manera la música lo acompaña. A quien quisiera remitir es a Chava Flores, que no le iba al Necaxa, pero sí le iba al Atlante, y lo refleja en sus canciones. Una de ellas, muy popular, muy famosa, y que hay que escuchar para entender, es precisamente Sábado Distrito Federal. Porque en esta canción, todo lo que era el sábado, pues, toda una época dorada de México, a mediados del siglo pasado, ahora sí lo podemos decir así, se da y confluye una serie de anécdotas en los barrios del modo de ser del mexicano, muy hecho un poco a la familia Burrón, que también podríamos citar, aunque no es ahorita tanto el tema, pero creo que por ahí podemos continuar nuestra conversación, Ceci. Fíjate, mi querido, que yo creo que Chava Flores, a lo mejor ahorita muchos puristas se van a rasgar las vestiduras, pero es el gran poeta también de la Ciudad de México, el poeta de pueblo, el poeta de vulgo, y me encanta a mí Chava Flores. Ojalá supiera tocar la guitarra como Raúl, para echarnos Sábado Distrito Federal, como de que no. Y yo quisiera hablar de otro barrio que es muy desconocido o muy poco conocido, que es el barrio chino de la Ciudad de México. El barrio chino de la Ciudad de México está muy pegadito al centro, por ahí por las calles de Ayuntamiento, de Dolores y tal. Y ahí viene el nacimiento de esta especialidad que Edgar tiene, que es la novela policíaca. Y hay una novela deliciosa que se llama El complot mongol, y El complot mongol, que fue escrita por Bernal, que él era un diplomático, tiene una trama súper chistosa, muy bien lograda, pero además lo que más me gusta de esa novela es que nos muestra un barrio, una Ciudad de México, brinca del barrio chino al centro y a varias partes de la Ciudad de México de aquellos años 60, y vemos como ese saborcito que tenía la ciudad. Vale la pena revisitar El complot mongol, leer la obra, porque la película no está tan buena. Sí, justo me vino a la mente, creo que fue un par de años que salió la película. Bueno, hasta Chabelo sale ahí, ¿no? En un papel que ni te lo ibas a imaginar jamás. Damián Alcázar es el protagonista también, Eugenio Derbez, bueno, varias personalidades ahí en una historia interesante, rara, ¿no? Con una acidez especial,
pero sin lugar a dudas, como bien lo dice Ceci, la película no vale tanto la pena, vale la pena el libro en este sentido. Y fíjate que me quedé pensando hace rato que Juan Carlos estaba hablando de Chava Flores, mencionó la familia Burrón, y yo no lo tenía contemplado para hablar de ello en este programa, pero sin lugar a dudas, crédito también dentro de las autorías a Gabriel Vargas, en este caso por la familia Burrón, ¿no? Porque por supuesto que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro folclore, y si hablamos de historieta, de la historieta mexicana, él es uno de los pilares, probablemente el más importante en la historia de México, ¿no? Entonces, qué bueno que Juan Carlos hizo la mención de la familia Burrón, porque no lo habíamos tomado tan en cuenta para este guión. Y a mí de quien me gustaría hablar es uno de mis autores favoritos latinoamericanos, que es Carlos Fuentes, ¿no? Para mí, esta novela de Aura, ¿sí? Tan mencionada, quizás es trillado ya hablar de Aura, pero es que es fundamental, una novela tan cortita que te la echas en una sentada, esa es la realidad, no sé si son 100 páginas, algo así, no recuerdo exactamente, pero sí, es chiquitita, ¿no? Pero la historia es enriquecedora y justamente habla del centro de la Ciudad de México, de la calle Donceles, y yo, al igual que Edgar, a mí me gusta más la novela dentro de toda la literatura y muchas cosas que me gustan. Lo que más me gusta es la novela, y esta novela es de las más inspiradoras para mí. El tema es extraordinario, uno se puede sentir identificado, un tipo relativamente normal, en este caso un maestro, un docente, que de pronto le dicen, pues vas a escribir las memorias de un general, pero la condición es que te vayas a vivir a esta casa, insisto, en la colonia Donceles, con tanto detalle, y que además pues van a pasar cosas paranormales, que aquí ya lo saben, a mí me gustan esos temas, pero desde una manera exquisita, ¿no? Relatada exquisitamente por Carlos Fuentes. Entonces, dentro de las recomendaciones que podemos hacer el día de hoy sobre obras o sobre autores de la Ciudad de México, Aura es para mí una de las más importantes. A mí me gustaría, con la línea que ya indicó Cecilia, bueno, El complot mongol, una novela policíaca o novela negra, que incluso empieza hablando, ¿no? Dice, Estados Unidos tiene su barrio chino, y aquí nuestro barrio chino son 3 calles tristes, que apenas hace un par de años medio remodelaron, ya les pusieron un arco bonito, pero en realidad el barrio chino aquí es una cosa chiquita, ¿no? Y casi todo transcurre entre el barrio chino y el centro y algunas calles de Guerrero, en El complot mongol, que yo creo que es una novela súper chilanga, no solo por el escenario, sino también por el lenguaje, ¿no? Los personajes hablan como se habla en la ciudad, en esos tiempos también, y sobre todo el protagonista, ¿no? Con todos sus pinches cada rato repitiéndolos, que nos meten en ese ambiente. En esa misma línea, me gustaría a mí recomendar una novela que es anterior al complot mongol y que también es policíaca, que es Ensayo de un crimen, de Usigli. Usigli, que bueno, es más conocido por sus obras de teatro y por muchas obras que escribió una novela que se discute si es policíaca o si es negra, porque en realidad el protagonista es un criminal que trata de hacer el crimen perfecto, inspirado un poco en el asesinato como una de las bellas artes, este famoso libro de Saint-Fulton, del autor francés, y trata de hacer un asesinato perfecto y recorre las calles de la Ciudad de México. Es muy interesante el contraste porque el protagonista de Ensayo de un crimen es un dandy. Entonces recorre Reforma, va a los mejores cafés, se encuentra con los artistas. De repente, muy al final de la novela, se llega a meter a los cabarets del centro, pero con un dejo como desdeñándolos, ¿no? Pero recorre mucho Reforma y esta novela es anterior al complot, es de los 40, entonces nos habla de una Ciudad de México antes de los años 50, que fue cuando comenzaron muchas de las renovaciones con los circuitos, con los puentes, que secaron muchos ríos, con estos planes de urbanización. Entonces, el Ensayo de un crimen es anterior, por eso me gusta recomendarla. Y otra en la misma línea del policial, bueno, las obras de Taibo, sobre todo la primera, Días de combate, en el que nos habla de la Ciudad de México ya en los años 70, y una Ciudad de México muy embebida de los movimientos del 68. Entonces es una novela con mucha carga política también, pero que de repente el protagonista, hay una parte que me gusta, porque dice que se convierte en una especie de ángel con gabardina que sobrevuela la Ciudad de México y se detiene a comprar tacos en la esquina, y que se detiene a echarse un cigarro, se detiene a tomarse una coca, ¿no? Porque le gusta la coca a este personaje. Entonces, esas dos novelas son muy interesantes
policíacas y que nos hablan de la Ciudad de México desde dos puntos muy diferentes. Y para terminar más esta intervención, creo que un barrio que muchas veces se olvida porque parece que no se han acercado tanto a él, pero sí lo hay, es Tepito. Y sobre el barrio de Tepito, pues yo creo que uno de los más recordados escritores sobre ese barrio es Armando Ramírez, que falleció hace un par de años. Su obra es Chin Chin el Teporocho, que es muy interesante porque es una obra que cuando salió, pues está escrita, si uno la lee, parece que estuviera escrita con las patas. ¿A qué me refiero? A que no tiene sintaxis, no tiene redacción, porque Armando Ramírez era un hombre de Tepito, sin mucha educación, y escribió como le venía, pum, 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 pero esa obra refleja muy bien el espíritu del barrio de Tepito. Y toda la obra de Armando Ramírez lo hace, a pesar de que sí, si uno las lee, a veces se da cuenta que tiene errores de sintaxis, hasta de ortografía de repente, pero creo que es una obra que nos habla de un barrio que pues otros autores no tocaron porque era un barrio al que no cualquiera entraba, y a la fecha todavía, y por eso creo que es interesante rescatar la obra de autores como Armando Ramírez, ¿no? No sé por qué me antojaste una gomichela ahí en la Lagunilla, pero bueno, no es Tepito. Vámonos a Coyoacán, donde también se dan las historias. Hablar un poco de Frida, de Diego, en toda esta cultura, donde también ocurre el asesinato. En fin, creo que en efecto el citadino que habla de la ciudad y también pues muchos extranjeros que se inspiraron en México para escribir algunas cosas, solo por mencionar algunos: William Burroughs, el poeta chileno Roberto Bolaño, el mismísimo Bruno Traven, también recordar a José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. A lo mejor valdrá la pena en estos pocos minutos que ya nos quedan, porque ya vamos a ir a nuestras recomendaciones, poder mencionarlos. Pero Ciudad de México tiene este suelo y este subsuelo, que además tiene una de las líneas de metro más grandes del mundo, que es un caos, así como es arriba, también allá abajo, ¿no? Bueno, allá abajo y allá arriba, porque también tenemos metro a nivel, a buena altura, vamos a decirlo así. ¿O no, mi querida Ceci? Sin duda, mi querido Juan Carlos. Yo quisiera también recordar al gran García Ponce con Inmaculada, que es una obra compleja, es una obra al revés de lo que nos decía Edgar, es una obra con muchísima sintaxis, con muchísima gramática, que se desarrolla principalmente en el barrio de Coyoacán. Y también a Guadalupe Nettel, en su último libro, está de hecho recomendada como uno de los 10 mejores libros de la década, que es La hija única. Y nos deja ver el saborcito de la colonia Roma. Ya es una obra muchísimo más contemporánea, es una obra que se publicó en el 2020 y vale la pena leerla con este estilo que tiene Guadalupe Nettel. Qué bueno que Juan Carlos hizo mención de Juan Emilio Pacheco, porque yo sé que Ceci le tiene mucho cariño, entonces eventualmente Ceci lo iba a mencionar también. Qué bueno que ya quedó ahí. No nos da el tiempo en este programa, tendríamos tanto que abordar. Yo como recomendaciones, una ya la hice, es Aura, y otra es de uno de los temas que ya abordamos alguna vez en este programa, que es yo quiero hablar de La noche de Tlatelolco, ¿no? De Elena Poniatowska. Me parece que la Ciudad de México también se presta, así como ya hemos hablado de novelas, pues de crónicas históricas tan importantes y relevantes en la historia de la Ciudad de México, y en este caso, pues la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Creo que de toda la variedad y todo lo que tenemos al alcance en la literatura sobre este tema, probablemente el primero de estos libros que hay que leer es, sin lugar a dudas, La noche de Tlatelolco. Y hago aquí el anuncio, no lo había visto. Recientemente vi la serie de Un extraño enemigo, donde sale Daniel Jiménez Cacho. La recomiendo muchísimo. Son 8 capítulos que habla justamente de este tema. Ahí queda mi recomendación. Yo quisiera mencionar, ahorita que mencionaron, perdonen, ahorita que hablaban de José Emilio Pacheco y que hablaban del metro, ¿no? Por ahí hay un cuento, La Fiesta Brava, que no estoy seguro del dato, pero se consideran los primeros cuentos en los que aparece el metro de la Ciudad de México como parte del ambiente de una obra literaria. Y también Chava Flores tiene por ahí una canción sobre el metro,
¿no? Que yo creo que, si no la primera, debe ser de las primeras canciones que se escribieron sobre el metro, ¿no? Que dice qué grandote, rapidote, qué diferente al camión de Chulote, que Filemón que va al a Panteón. diferencia del Exacto. camión de mi Exacto, compadre y Filemón. entonces creo que el metro en particular es un elemento de la Ciudad de México que ha dado para muchas cosas. Está ese cuento de José Emilio Pacheco que ahorita que lo mencionaban me vino a la mente, Fiesta Brava, que es un cuento que incluso se encuentra por ahí en internet fácilmente, en una sentada se lo lee uno, y que es un misterio bien interesante sobre los mitos urbanos que hay en el metro, ¿no? Que si hay ritos en las estaciones abandonadas, cosas así. Y José Emilio Pacheco lo trabaja muy bien en Fiesta Brava. Muy bien, pues mi recomendación va a ser ver la película de Roma. Creo que es un retrato muy interesante de la Ciudad de México. Ténganle paciencia, la película no es fácil, pero vale mucho la pena. Y aunque no es específicamente la Ciudad de México, de Jorge Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México sería muy recomendable antes de que se vengan para acá, porque se están metiendo en un verdadero hoyo una olla de presión, ¿no? Pero bueno, llegó el fin de este programa. Despedimos, por favor, el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco a Inés Rendón no solamente la producción, sino ella que me ayudó en la construcción del guión del día de hoy. Muchas gracias, nos seguimos viendo. Como siempre un gustazo estar con ustedes y recuerden que salimos todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre. Soy Raúl Sanz, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pues agradezco mucho la invitación de Juan Carlos. Un gusto compartir estos minutos con ustedes, que se nos hicieron cortos. Hay mucho para hablar sobre la ciudad. Los invito a leer literatura sobre la ciudad, ¿no? Y muchas gracias. Ojalá que podamos regresar en algún momento a este programa. Ay, seguro. Pues agradezco también, un servidor se despide, Juan Carlos Padilla. Agradecemos a Inés Rendón y a Brandon Hurlen en producción. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un roletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Sábado, Distrito Federal, Chava Flores.